El director lo expuso como una broma, obligando a un estudiante negro que nunca había tocado un violín a actuar frente a toda la escuela. Pero lo que comenzó como humillación pública se convirtió en algo que nadie esperaba. Su actuación silenció a la multitud, y lo que sucedió después lo cambió todo. Estimado espectador, si está viendo mi historia por primera vez, le solicito humildemente que escriba la ubicación desde donde está mirando ahora mismo. Suscríbase a este canal y presione el icono de la campana ahora para no perderse las notificaciones de mis nuevas historias publicadas diariamente. Gracias y sumergámonos en la historia completa. La asamblea matutina en Westridge High School continuaba monótonamente mientras la directora Verónica Stevens se ajustaba sus gafas de diseño y echaba su cabello rubio perfectamente combinado detrás de su oreja. Sus agudos ojos escanearon el auditorio, buscando cualquier signo de desorden entre los estudiantes sentados. Fue entonces cuando lo vio. Johnson Williams de pie en la parte trasera de la sala, apoyado contra la pared. «¡Señor Williams!». Su voz cortó la asamblea como un cuchillo. Todo el cuerpo estudiantil se giró para mirar. «¿Por qué no está sentado con sus compañeros de clase?». Johnson se movió incómodamente, tensando su alta figura. «No puedo sentarme ahora mismo, directora Stevens». Los labios de la directora Verónica se curvaron en una sonrisa tensa. «¿No puede o no quiere?». Este es exactamente el tipo de desafío que se está volviendo demasiado común. Se dirigió hacia él, sus tacones haciendo clic agresivamente en el suelo pulido. Johnson bajó la voz cuando ella se acercó. «Señora, me duele mucho la espalda». «Señor Reynolds, no quiero escuchar excusas», interrumpió ella, lo suficientemente alto para que las primeras filas lo oyeran. «Cuando nos reunimos como comunidad escolar, seguimos las mismas reglas, sin excepciones». La mejor amiga de Johnson, Aisha, miró hacia atrás preocupada desde su asiento. Sabía por qué no podía sentarse. Todos en la clase de tercer período de la señora Reynolds sabían lo que había sucedido ayer. La directora Verónica notó el estuche de violín apoyado contra la pared junto a Johnson. «¿Qué es esto? No sabía que estabas en el programa de música». «Es de Aisha. Solo lo estoy guardando para ella hasta la práctica de la orquesta», explicó Johnson. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de la directora Verónica. «Oh, ¿de verdad? Ya que parece pensar que las reglas no se aplican a usted, tal vez le gustaría mostrar sus talentos musicales. Tenemos el concierto de primavera el próximo viernes». Recogió el estuche del violín y se lo entregó. «Lo estoy agregando al programa. Puedes tocar un solo». Las risitas estallaron alrededor del auditorio. Todos sabían que Johnson no estaba en ninguna clase de música. «Pero yo no toco», comenzó Johnson. «Entonces, le sugiero que aprenda rápidamente», lo interrumpió la directora Verónica, con la voz goteando burla. «¿O preferiría la detención por el resto del semestre por su continua insubordinación?». Johnson tomó a regañadientes el estuche del violín, con el rostro ardiendo de humillación mientras los susurros y las risas se extendían por todo el auditorio. «No espero nada menos que una actuación completa de 3 minutos», anunció la directora Verónica en voz alta. «Que esto sea una lección para todos sobre el respeto a la autoridad». Mientras se alejaba, satisfecha con su demostración pública de poder, Johnson se quedó congelado, abrazando el estuche del violín mientras miraba al suelo. «¡Qué broma!», escuchó susurrar a alguien. «Jo ni siquiera sabe leer, mucho menos tocar música». La asamblea terminó y los estudiantes salieron en fila, muchos mirando hacia atrás a Johnson con lástima o diversión. Aisha corrió a su lado. «Ella no puede hacerte eso», dijo Aisha, con los ojos brillando de ira. «Ella ya lo hizo», respondió Johnson, con la voz hueca, tal como lo hizo la señora Reynolds ayer. «Nadie los detiene». El dolor en su espalda no era nada comparado con el peso de la humillación que ahora lo oprimía.
El dolor había comenzado en la clase de inglés de la Sra. Reynolds el día anterior. Johnson había llegado un minuto tarde. Su maestro anterior había prolongado la clase y encontró su asiento habitual ocupado. «Tendrás que sentarte en la parte de atrás», había dicho la señorita Reynolds sin levantar la vista de su escritorio. La única silla disponible estaba rota, con una parte de metal sobresaliendo del respaldo. Johnson había intentado explicar. «Señora Reynolds, esta silla está...» «Siéntese, señor Williams. Ya ha interrumpido mi clase lo suficiente». Johnson se había sentado cuidadosamente, tratando de evitar que el metal sobresaliente. 20 minutos después de la conferencia, había cambiado de posición y gimió cuando el borde afilado se clavó en su espalda. «¿Hay algún problema, señor Williams?», había exigido la señora Reynolds. «Esta silla está muy rota. Hay una pieza de metal...» «Siempre una excusa contigo», ella lo había interrumpido, marchando por el pasillo. «¡Levántate!». Cuando Johnson se puso de pie, la señora Reynolds había agarrado el respaldo de la silla y la había empujado con fuerza contra él, obligándolo a volver a sentarse. La pieza de metal había perforado su camisa, cortando su espalda baja. Johnson había gritado de dolor, saltando instintivamente. «¿Cómo te atreves a interrumpir mi clase de nuevo? A la oficina del director, ahora». Pero la directora Verónica había estado en una reunión y Johnson había esperado, sangrando ligeramente, hasta el timbre final. Se había ido directamente a casa después, demasiado avergonzado para informar lo que había sucedido. Su madre había limpiado la herida cuando finalmente le contó esa noche. La señora Williams, exhausta por su doble turno en el hospital donde trabajaba como enfermera, había querido llamar a la escuela de inmediato. «No, mamá, por favor, solo empeorará las cosas», había rogado Johnson. «Esto no está bien, Johnson. No pueden tratarte de esta manera». «Ya lo hicieron». La voz de Johnson había sido silenciosa. «Y encontrarán otra forma de castigarme si nos quejamos». Su madre había accedido a regañadientes a esperar, aplicando antiséptico a la herida irregular. «Tu padre no habría tolerado esto», murmuró ella. Johnson solo tenía recuerdos vagos de su padre, quien había muerto cuando él tenía 7 años. Un hombre amable con manos gentiles y una cálida risa que solía cantarle para dormir. Esa noche, incapaz de acostarse cómodamente sobre su espalda, Johnson había encontrado un viejo álbum de fotos. Dentro había una foto de su padre sosteniendo lo que parecía un violín, aunque Johnson nunca supo que él tocara. «Tenía talento natural», explicó su madre cuando encontró a Johnson estudiando la foto. «Pero nunca tuvo la oportunidad de desarrollarlo. Tuvo que trabajar en demasiados trabajos para mantener a su familia». Johnson había trazado con el dedo el rostro sonriente de su padre. «No sabía que tocaba música». «Hay mucho que no sabes sobre tu papá», había dicho su madre suavemente. «Te habría enseñado si hubiera tenido la oportunidad». Ahora, de pie en el pasillo de la escuela sosteniendo el violín de Aisha, Johnson pensó en esa fotografía, sobre las oportunidades negadas y los talentos sin descubrir. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Aisha, trayéndolo de vuelta al presente. El teléfono de Johnson vibró con un mensaje de texto de su madre. «¿Cómo está tu espalda hoy? ¿Necesitas que llame a la escuela?». Guardó el teléfono sin contestar. Su madre ya estaba trabajando demasiado duro, preocupada por demasiadas cosas. No aumentaría sus cargas. «No lo sé». Finalmente le respondió a Aisha. «Nunca he sostenido uno de estos antes de hoy». Aisha le apretó el brazo. «Puedo ayudarte. He estado tocando desde que tenía 6 años». «¿En 10 días? Eso es imposible», dijo Johnson, sacudiendo la cabeza. «Ella me preparó para fracasar. Ese es el punto». Esa noche, Johnson se sentó a la mesa de la cocina, con el estuche del violín prestado sin abrir frente a él. Su madre se movía por la cocina preparando la cena, mirándolo con preocupación. «No me has dicho lo que pasó en la escuela hoy», dijo ella,
colocando un plato de comida. Johnson miró fijamente el estuche negro. La directora Stevens me humilló frente a toda la escuela porque no podía sentarme durante la asamblea. Las palabras salieron junto con la historia del desafío público. La señora Williams escuchó, su expresión oscureciéndose. Cuando Johnson terminó, colocó sus manos firmemente sobre la mesa y lo miró a los ojos. Hijo mío, hay dos maneras de tratar con personas como la directora Stevens y la señora Reynolds. Puedes dejar que te rompan, o puedes elevarte tan por encima de ellas que tengan que estirar el cuello para verte. Asintió hacia el estuche del violín. ¿Cuál será? Mamá, no puedo aprender a tocar en 10 días. Es imposible. Nada es imposible para un Williams, replicó ella. Tu abuelo no pudo leer hasta los 30 años, pero se enseñó a sí mismo y se convirtió en predicador. Tu padre trabajaba en 3 trabajos y aún así encontró tiempo para aprender música por sí mismo. Pero nunca llegó a hacer nada con eso, argumentó Johnson. Ese es exactamente mi punto. La voz de su madre era tranquila pero intensa. Nunca tuvo la oportunidad, pero tú tienes una ahora mismo, incluso si vino de un lugar de crueldad. El teléfono de Johnson vibró. Era Aisha. ¿Ya has abierto el estuche? Puedo ir esta noche para que empieces. Aisha se ofreció a enseñarme, dijo Johnson. Su madre sonrió. Esa chica es una bendición. Dile que venga. Una hora después, Aisha se sentó frente a Johnson, demostrándole cómo sostener el violín. Se trata de la postura y la posición, explicó. Tu espalda va a hacer esto más difícil. Johnson hizo una mueca mientras trataba de colocar el instrumento en su hombro. Esto no tiene remedio. No es desesperanzador, desafiante, corrigió Aisha. Y no estás haciendo esto solo. Colocó sus dedos en las cuerdas. Simplemente siéntelo por ahora. No te preocupes por tocar nada. El peso y la forma del instrumento se sentían extraños en las manos de Johnson. Pero mientras pasaba los dedos por la madera lisa, algo se agitó dentro de él. Curiosidad, tal vez, o desafío. La directora Stevens quiere que fracases, dijo Aisha sin rodeos. Espera que no te presentes en absoluto, o que subas allí y te avergüences. Eso es exactamente lo que va a pasar, murmuró Johnson. No si trabajamos en ello, insistió Aisha. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser lo suficientemente bueno como para sorprenderla. La madre de Johnson observaba desde la puerta. El primer instrumento de tu padre ni siquiera era un violín real. Era una caja de puros con cuerdas que él mismo hizo, pero practicó en esa cosa hasta que sus dedos sangraron. Johnson levantó la vista, sorprendido. ¿Lo hizo? Ella asintió. La música estaba en su alma. Tal vez también esté en la tuya. Johnson pensó en la fotografía de su padre, en el rostro engreído de la directora Stevens, en la señora Reynolds empujándolo sobre esa silla rota. Pensó en todas las veces que había sido subestimado, despedido o dejado de lado. No esperan nada de mí, dijo lentamente, así que cualquier cosa que haga será una sorpresa. Exactamente, sonrió Aisha, y tengo un plan. Comenzamos con algo simple pero con un sonido impresionante. Incluso si solo puedes tocar una pieza, será suficiente para demostrarles que estaban equivocados acerca de ti. Johnson volvió a colocar cuidadosamente el violín debajo de su barbilla, ignorando el dolor agudo en su espalda. Muéstrame de nuevo dónde poner mis dedos. Mientras Aisha guiaba sus manos, Johnson tomó su decisión. No le daría a la directora Stevens la satisfacción de romperlo. No permitiría que la crueldad de la señora Reynolds definiera sus capacidades. Tendré que practicar todos los días, dijo. Antes de la escuela, descansos para el almuerzo, después de la escuela. Aisha asintió. Ayudaré siempre que pueda. La señora Williams se quedó mirando, el orgullo y la preocupación luchando en sus ojos.
Esto no se trata solo de demostrar que están equivocados, Johnson. Se trata de descubrir algo en ti mismo que nunca se molestaron en ver. Johnson pasó el arco sobre las cuerdas por primera vez, produciendo un sonido áspero y chirriante que los hizo a todos hacer una mueca. Pero debajo de la torpeza había algo. Una nota apenas formada, pero definitivamente allí. «De nuevo», animó Aisha. «Esta vez más ligero con el arco». Johnson lo intentó una vez más. El sonido fue marginalmente mejor. 10 días, dijo, la determinación instalándose en sus huesos a pesar del dolor en su espalda. 10 días para aprender lo que a la mayoría de la gente le lleva años. Su madre le apretó suavemente el hombro, con cuidado de su lesión. Si alguien puede hacerlo, tú puedes. La cocina se llenó de sonidos chirriantes mientras Johnson practicaba el movimiento básico del arco una y otra vez. Cada intento fue imperfecto, pero cada uno también fue un pequeño acto de resistencia, contra las suposiciones, contra la crueldad, contra los límites que otros le habían impuesto. 10 días para transformar la humillación en reivindicación. 10 días para mostrar a la directora Verónica Stevens y a toda la escuela exactamente quién era realmente Johnson Williams. Durante los siguientes 3 días, Johnson practicó cada vez que podía encontrar un momento. Antes de la escuela, se despertaba a las 5 de la mañana, teniendo cuidado de no molestar a su madre, que a menudo había trabajado en turnos nocturnos. Con callos formándose en las puntas de sus dedos, practicó las escalas básicas que Aisha le había enseñado. Durante los períodos de almuerzo, en lugar de unirse a los otros estudiantes en la cafetería, Johnson se deslizaba en el laboratorio de ciencias vacío, en el extremo opuesto del edificio. El señor Patel, el amable maestro de química, le había dado permiso para usar la sala después de que Johnson le explicara su situación. «Solo no rompas ningún vaso de precipitados con esas notas altas», había bromeado el señor Patel, pero sus ojos contenían comprensión. La tercera tarde después de la escuela, Johnson encontró su espacio de práctica habitual, el pequeño patio detrás del gimnasio, ya ocupado por el equipo de atletismo. Sin otro lugar a donde ir, a regañadientes se dirigió al ala de música, con la esperanza de encontrar una sala de práctica vacía. El pasillo estaba tranquilo. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido por el día. Johnson miró a través de las pequeñas ventanas de cada sala de práctica hasta que encontró una que parecía vacía. Se deslizó adentro, colocó su violín y comenzó la melodía simple que Aisha le había enseñado. Estaba tan concentrado en su digitación que no notó que la puerta se abría. «¿Qué crees que estás haciendo aquí?» Johnson se dio la vuelta, casi dejando caer el violín. El señor Carter, el maestro de música de la escuela, estaba parado en la puerta con una expresión entre sorpresa y molestia. «Lo siento, señor», dijo Johnson rápidamente. «No pensé que hubiera nadie. Necesitaba un lugar para practicar». Las cejas del señor Carter se levantaron. «¿Practicar? ¿Desde cuándo estás en el programa de música?» Johnson dudó. Luego decidió que la verdad era su única opción. «No lo estoy. La directora Stevens me está obligando a actuar en el concierto de primavera como castigo. Me queda una semana para aprender». La expresión del maestro de música cambió de escepticismo a curiosidad. «¿Un castigo? Aprender música no debería ser un castigo». «Lo es cuando esperas que fracase», dijo Johnson en voz baja. El señor Carter se quedó en silencio por un momento, estudiando a Johnson. Luego lo sorprendió preguntando, «¿Qué estás tratando de tocar?» «Solo esta pieza simple que Aisha Jones me mostró». Johnson demostró, sus dedos todavía torpes en las cuerdas, el movimiento del arco irregular. El sonido resultante era reconocible como música, pero solo apenas. El señor Carter hizo una mueca. «Tu agarre del arco está mal, y tu postura te va a causar problemas». Luego notó cómo estaba parado Johnson, ligeramente encorvado hacia un lado. «¿Estás herido?» Johnson explicó brevemente sobre su espalda, sin mencionar a la señora Reynolds. «Eso hace que esto sea aún más desafiante», dijo el señor Carter.
Pero no imposible. Extendió la mano. ¿Puedo? Johnson le entregó el violín, y el señor Carter lo afinó rápidamente. Luego tocó una escala simple que sonaba increíblemente hermosa en comparación con los intentos de Johnson. La música lleva años dominarla, dijo el señor Carter, devolviéndole el violín. Pero los conceptos básicos se pueden aprender relativamente rápido con la instrucción adecuada. Se detuvo, pareciendo tomar una decisión. Muéstrame lo que has aprendido hasta ahora. Durante los siguientes 20 minutos, el señor Carter observó mientras Johnson demostraba sus habilidades limitadas, ocasionalmente ofreciendo correcciones a su forma y técnica. A pesar de la torpeza de la interpretación de Johnson, la expresión del señor Carter se volvió cada vez más reflexiva. «Tienes buen oído», dijo finalmente. «Estás captando las relaciones de tono intuitivamente, que es algo que no se puede enseñar». «¿Eso es bueno?», preguntó Johnson. «Es esencial», respondió el señor Carter. «La técnica se puede aprender, pero el instinto musical es innato». Miró su reloj. «Tengo que irme, pero puedes seguir usando esta sala hasta las 5:05 p.m. Trabaja en tu agarre del arco como te mostré». Cuando el señor Carter se giró para irse, Johnson lo llamó. «Señor, ¿cree que es posible aprender lo suficiente en una semana para no avergonzarme por completo?» El señor Carter se detuvo en la puerta. ¿Con esa actitud? Probablemente no. Luego su expresión se suavizó. Pero con la actitud correcta y la instrucción adecuada, ¿quién sabe? Después de que el señor Carter se fue, Johnson practicó hasta que su espalda gritó de dolor y sus dedos se sintieron entumecidos. Cuando finalmente empacó el violín, no estaba seguro de si había progresado algo, pero algo había cambiado dentro de él. Lo que había comenzado como un intento desesperado de evitar la humillación se estaba convirtiendo en otra cosa, un deseo genuino de aprender. A la tarde siguiente, Johnson se sorprendió al encontrar al señor Carter esperándolo en la sala de práctica. «Tu agarre del arco sigue mal», dijo el maestro a modo de saludo. «Y tu postura está compensando demasiado tu lesión. Nunca producirás un sonido limpio de esa manera». Johnson parpadeó sorprendido. «Me estás ayudando». «La directora Stevens informó al profesorado sobre tu actuación especial», dijo el señor Carter, haciendo que su tono dejara claro lo que pensaba de la situación. Parecía bastante complacida consigo misma. El rostro de Johnson ardió con una mezcla de ira y vergüenza. «No aprecio que la música se use como una herramienta para la humillación», continuó el señor Carter. «Va en contra de todo lo que creo como músico y maestro». Señaló el violín. «Muéstrame lo que has practicado desde ayer». Durante la siguiente hora, el señor Carter trabajó con Johnson, corrigiendo su técnica y enseñándole a lidiar con su dolor de espalda ajustando su postura. El maestro de música era exigente pero paciente, empujando a Johnson a intentarlo de nuevo cada vez que cometía un error, pero nunca con el borde cruel que usaban la directora Stevens o la señora Reynolds. «Antes de enseñar aquí, estudié con Itzhak Perlman en Juilliard», reveló el señor Carter mientras estaban terminando. «Tuve oportunidades con las que muchas personas sueñan». «¿Por qué estás enseñando en Westridge en lugar de actuar?», preguntó Johnson. La expresión del señor Carter se volvió melancólica. «El miedo escénico destruyó mi confianza. Pero enseñar, ahí es donde encontré mi verdadera vocación». Ajustó la posición del codo de Johnson. «A veces nuestros caminos toman giros inesperados». Durante los siguientes días, sus sesiones de la tarde continuaron. El señor Carter seleccionó una pieza relativamente simple que sonaría impresionante para oídos inexpertos. Minueto en sol de Bach, y lo dividió en secciones manejables para que Johnson las aprendiera. «Esta pieza tiene melodías reconocibles con las que el público se conectará», explicó el señor Carter. «Incluso si tu técnica no es perfecta, el impacto emocional estará ahí». Johnson absorbió todo como una esponja, practicando hasta que su espalda tuvo espasmos y el señor Carter lo obligó a tomar descansos. A pesar del dolor y la frustración, algo estaba sucediendo.
Las notas que una vez sonaron tensas comenzaron a fluir con más naturalidad, y sus dedos encontraron sus posiciones con creciente confianza. «Tienes talento natural», observó el señor Carter el quinto día de sus sesiones. «Con la formación adecuada, podrías convertirte en un buen músico». Johnson negó con la cabeza. «Esto es solo para superar el concierto». «¿Lo es?», desafió el señor Carter. «Porque veo algo más cuando tocas. Algo que quizás aún no reconozcas tú mismo». Antes de que Johnson pudiera responder, la puerta de la sala de prácticas se abrió de golpe. La directora Verónica Stevens estaba parada en la puerta, su expresión cambiando de sorpresa a fría ira. «Señor Carter, no sabía que estaba ofreciendo lecciones privadas. Solo estoy ayudando a un estudiante a prepararse para su actuación», respondió el señor Carter con ecuanimidad, «la que usted asignó». Los ojos de la directora Stevens se entrecerraron. «Qué dedicado de su parte. Espero que no le esté dando al señor Williams falsas esperanzas sobre sus capacidades». «Por el contrario», dijo el señor Carter, con la voz baja pero firme, «simplemente me estoy asegurando de que tenga una oportunidad justa de tener éxito». La sonrisa de la directora Stevens no llegó a sus ojos. «Bueno, no dejen que interrumpa este tutorial. El concierto es en 5 días, señor Williams. Espero su actuación». Se giró para irse, luego agregó por encima del hombro: «Oh, y los miembros de la junta escolar asistirán, sin presión». Después de que se fue, Johnson se sentó, con el violín en sus manos temblando. «Ella se está asegurando de que fracase frente a todos los importantes». «¡Oh!», dijo el señor Carter en voz baja. «Se está asegurando de que haya testigos de algo inesperado». Colocó una mano sobre el hombro de Johnson. «No toques para ella, Johnson. Toca para ti mismo». La noticia se había extendido por todo Westridge High sobre la próxima actuación de Johnson. En los pasillos, los estudiantes susurraban mientras pasaba, algunos ofreciendo ánimo, otros haciendo bromas a su costa. La señora Reynolds había comenzado a llamarlo constantemente en clase, como si esperara sorprenderlo desprevenido debido a su horario de práctica. «Espero que sus estudios musicales no estén interfiriendo con sus responsabilidades académicas, señor Williams», decía con una sonrisa delgada, cada vez que respondía correctamente, decepcionada por no poder avergonzarlo. Johnson mantuvo la cabeza baja y se concentró en el violín. Con la guía del señor Carter, su progreso se aceleró. El maestro de música se había quedado atónito cuando Johnson tocó un pasaje complejo, después de escucharlo solo una vez. «Eso es extraordinario», había dicho el señor Carter. «La mayoría de los estudiantes necesitan practicar un pasaje docenas de veces antes de que puedan replicarlo con tanta precisión». «Todavía no leo bien la música», admitió Johnson. «Pero cuando escucho algo, puedo sentir dónde deberían estar las notas». El señor Carter asintió pensativo. «Estás tocando de oído, una habilidad valiosa que muchos músicos con formación clásica carecen. Estás escuchando las relaciones entre las notas intuitivamente». Esa habilidad se convirtió en la base de su estrategia. En lugar de tratar de enseñarle a Johnson a leer música con fluidez en el tiempo limitado disponible, el señor Carter se centró en desarrollar su oído y su memoria muscular. Tocaba secciones de la pieza de Bach y Johnson las repetía, aumentando gradualmente a pasajes más largos. «El público no sabrá si estás leyendo música o tocando de memoria», explicó el señor Carter. «Solo les importará cómo suena». Al final de la semana, Johnson podía tocar toda la primera mitad del minueto en sol con una competencia razonable. No era perfecto. Su técnica todavía mostraba su inexperiencia, pero la musicalidad estaba ahí, algo crudo y honesto en su interpretación que incluso el señor Carter encontró conmovedor. «Está sucediendo algo especial aquí», dijo el maestro después de una sesión de práctica particularmente buena. «Te estás conectando con la música a un nivel emocional que a muchos músicos capacitados les lleva años desarrollar». Johnson se encogió de hombros, incómodo con el elogio. «Solo estoy tratando de no avergonzarme». «No»,
insistió el señor Carter. Es más que eso ahora. No solo estás tocando notas, estás expresando algo. El fin de semana antes del concierto, Aisha vino a escuchar el progreso de Johnson. Sus ojos se abrieron al escuchar la pieza. Johnson, eso es increíble. ¿Cómo aprendiste tan rápido? El señor Carter me ha estado ayudando, explicó Johnson, ligeramente avergonzado. Dice que tengo buen oído. ¿Buen oído? Esto es increíble, exclamó Aisha. Has aprendido en días lo que me tomó meses cuando comencé. La madre de Johnson, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, se secó una lágrima. Suenas igual que tu padre, dijo suavemente. Esa noche, mientras Johnson guardaba cuidadosamente el violín, sintió algo que no esperaba. Orgullo. Lo que había comenzado como un intento desesperado de evitar la humillación se había convertido en algo significativo, algo que lo conectaba con una parte de sí mismo que no sabía que existía. El lunes por la mañana, 3 días antes del concierto, la directora Stevens hizo un anuncio durante la sala de clase. Como recordatorio, nuestro concierto de primavera contará con una actuación en solitario especial de Johnson Williams, dijo por el intercomunicador, su voz con un toque de burla. Animo a todos los profesores y estudiantes a asistir a esta presentación única. Durante el almuerzo, Johnson estaba practicando en su lugar habitual cuando se dio cuenta de que alguien lo estaba observando. Levantó la vista para encontrar un pequeño grupo de estudiantes de la orquesta escolar, de pie, en la puerta. ¿Es verdad que aprendiste a tocar en solo 2 semanas? Preguntó uno de ellos. Johnson asintió incómodo. ¿Podemos escuchar algo? Solicitó otro estudiante. Con vacilación, Johnson tocó los compases iniciales de la pieza de Bach. Cuando terminó, los estudiantes intercambiaron miradas. Eso es realmente bueno, dijo una chica que tocaba el violonchelo en la orquesta. ¿Estás seguro de que nunca habías tocado antes? Positivo, respondió Johnson. Bueno, tienes un talento serio, dijo la violonchelista. Escuchamos que la directora Stevens te estaba haciendo hacer esto como un castigo, pero no suena a castigo cuando tocas. Mientras se iban, Johnson se quedó pensando en sus palabras. El violín, que se había sentido tan extraño en sus manos hace apenas unos días, ahora se sentía como una extensión de sí mismo. La música, que una vez fueron solo notas para memorizar, ahora fluía a través de él, transmitiendo emociones que no podía expresar con palabras. Esa tarde, cuando Johnson llegó a su sesión con el señor Carter, encontró al maestro de música sentado al piano, con una expresión pensativa en su rostro. He estado pensando, dijo el señor Carter. La pieza de Bach está progresando bien, pero me pregunto si deberíamos intentar algo diferente para el concierto. ¿Diferente? Pero solo nos quedan 3 días, protestó Johnson. Lo sé, pero tengo una teoría. El señor Carter tocó una melodía compleja en el piano, algo que Johnson nunca había escuchado antes. ¿Puedes tocar eso de nuevo? Johnson levantó el violín a su hombro y, después de un momento de vacilación, replicó la melodía con sorprendente precisión. El señor Carter asintió como si se confirmara algo a sí mismo. Como sospechaba, Johnson, creo que hemos estado jugando seguro. Tu don no es solo una buena memoria de tono, es una intuición musical más profunda. Le entregó a Johnson una partitura. Esto es Meditación de Thais de Massenet. Por lo general se considera una pieza avanzada, pero creo que puedes hacerle justicia. Pero apenas puedo tocar la pieza de Bach limpiamente, argumentó Johnson. La pieza de Bach es técnicamente más simple, pero requiere una precisión que viene con años de entrenamiento, explicó el señor Carter. La Massenet se basa más en la expresión emocional y el fraseo natural, cualidades que ya posees. En realidad destacará mejor tus fortalezas. Johnson miró la partitura con dudas. No puedo aprender a leer esto en 3 días. No tendrás que hacerlo, dijo el señor Carter, volviéndose hacia el piano. Escucha.
Mientras la hermosa y inquietante melodía llenaba la sala, Johnson cerró los ojos. Podía sentir que la música le hablaba a algo profundo dentro de él, algo que había estado esperando ser despertado. 2 días antes del concierto, ocurrió un desastre. Johnson llegó a la escuela para encontrar un aviso publicado en la puerta de la sala de música. Todas las salas de práctica reservadas para el ensayo de la orquesta, la preparación del concierto de primavera. Cuando llamó a la oficina del señor Carter, el maestro de música abrió la puerta con una expresión sombría. La directora Stevens ha programado ensayos obligatorios de la orquesta todas las tardes hasta el concierto, dijo el señor Carter. Afirma que es necesario para los preparativos finales, pero el director de la orquesta me dijo que era una decisión de última hora de la administración. Está tratando de detener nuestras sesiones de práctica. Se dio cuenta Johnson. El señor Carter asintió. Parece que a nuestra directora le preocupa tu progreso. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Johnson, con el pánico aumentando en su pecho. Todavía necesito practicar. Nos adaptamos, dijo el señor Carter con firmeza. Reúnete conmigo en el parque frente a la escuela a las 4:30. Continuaremos allí. Esa tarde en la clase de inglés, la señora Reynolds anunció un cuestionario sorpresa sobre la tarea de lectura, un capítulo extenso que les habían asignado solo el día anterior. Espero que todos hayan completado la lectura, dijo, con los ojos fijos en Johnson. Esto contará para el 20% de su calificación trimestral. Johnson se había quedado despierto hasta la medianoche trabajando en la tarea, sabiendo que la señora Reynolds estaría buscando cualquier oportunidad para socavarlo. Completó el cuestionario con confianza, pero cuando lo entregó, la señora Reynolds frunció el ceño a su trabajo. Señor Williams, noto que ha estado muy concentrado en sus esfuerzos musicales últimamente, dijo en voz baja. He asignado un trabajo de investigación especial, con vencimiento mañana solo para usted. 10 páginas sobre el simbolismo en las obras de Hawthorne, para asegurarme de que no esté descuidando sus responsabilidades académicas. Johnson la miró incrédulo. Pero el concierto es pasado mañana. Necesito practicar. Sus actividades extracurriculares no son de mi incumbencia, lo interrumpió la señora Reynolds. ¿A menos que prefiera reprobar este curso? Johnson salió del aula con los dientes apretados por la frustración. En el pasillo se encontró con Aisha. «Johnson, ¿qué pasa?», preguntó ella al ver su expresión. «La señora Reynolds me acaba de asignar un trabajo de 10 páginas para mañana, y la directora Stevens ha bloqueado todas las salas de práctica», explicó. «Se están asegurando de que fracase». Los ojos de Aisha brillaron de ira. «No pueden hacer eso». «Ya lo hicieron», respondió Johnson, haciéndose eco de las palabras que había dicho después de que la señora Reynolds se hubiera lastimado la espalda. «Entonces trabajaremos juntos», declaró Aisha. «Te ayudaré con el trabajo esta noche y podrás practicar en mi casa». Después de la escuela, Johnson se reunió con el señor Carter en el parque como estaba planeado. Su espalda palpitaba por estar sentado en las clases todo el día, y el estrés de la tarea de la señora Reynolds pesaba mucho sobre él. «Tu postura es terrible hoy», observó el señor Carter mientras Johnson luchaba por colocar el violín. «Tu lesión está empeorando, ¿verdad?». Johnson asintió a regañadientes. «Empeora cuando estoy estresado». La expresión del señor Carter se suavizó. «Johnson, ¿por qué no has denunciado lo que te hizo la señora Reynolds? Eso fue abuso físico». «¿Quién me creería?», preguntó Johnson con amargura. La directora Stevens simplemente diría que estaba poniendo excusas. «Yo te creería», dijo el señor Carter en voz baja. «Y hay otros que también lo harían». Johnson negó con la cabeza. «No importa ahora. Solo necesito superar este concierto». Practicaron durante 1 hora, pero la interpretación de Johnson se vio afectada por su dolor y distracción. Las hermosas frases de la pieza de Massenet seguían desmoronándose en notas inconexas cuando su concentración disminuía. «Esto no está funcionando», dijo finalmente Johnson con frustración, bajando el violín.
Tal vez debería tocar la pieza de Bach después de todo. Al menos la conozco mejor. El problema no es la música, dijo el señor Carter. Es que estás tocando desde un lugar de miedo e ira. Esas emociones tienen su lugar en la música, pero no cuando están dirigidas a ti mismo. Se sentó en un banco del parque e hizo un gesto para que Johnson se uniera a él. ¿Por qué estás haciendo esto, Johnson? Porque la directora Stevens me está obligando a hacerlo, respondió Johnson automáticamente. No. El señor Carter negó con la cabeza. ¿Por qué estás trabajando tan duro? Podrías haberte negado simplemente, haber aceptado la detención o haber tocado deliberadamente mal. Johnson se quedó en silencio durante un largo momento. Porque quiero mostrarles que están equivocados acerca de mí, finalmente admitió. Todos ellos, la directora Stevens, la señora Reynolds, todos los que piensan que no soy nada. ¿Y eso es todo?, presionó el señor Carter suavemente. Johnson miró el violín en sus manos. No, dijo suavemente. Quiero tocar bien porque cuando toco me siento conectado con algo más grande que yo, con algo hermoso. El señor Carter asintió. Esa es la verdad que he estado esperando escuchar. Eso es lo que necesita transmitirse en tu música. Se puso de pie. Ahora toca desde ese lugar, no desde tu ira o tu miedo, sino desde esa conexión. Leuben Johnson volvió a levantar el violín, cerró los ojos y comenzó a tocar. Esta vez, la música fluyó de manera diferente, imperfecta aún, pero viva con emoción y sentimiento genuino. Cuando terminó, abrió los ojos y encontró al señor Carter observándolo con una mezcla de orgullo y algo parecido al asombro. Eso, dijo el maestro en voz baja, es por lo que te tienen miedo, Johnson. No porque puedas avergonzarte, sino porque podrías revelar tu verdadero potencial. Esa noche, con la ayuda de Aisha, Johnson completó el trabajo de investigación mientras tomaba descansos para practicar. Su madre aplicó una almohadilla térmica en su espalda y preparó su comida favorita. «Puedes hacerlo, cariño», lo animó. «No importa lo que suceda en ese concierto, ya estoy muy orgullosa de ti». Cuando Johnson finalmente se acostó, exhausto pero decidido, pensó en lo que había dicho el señor Carter. Por primera vez, se permitió considerar que tal vez, solo tal vez, esta actuación forzada no era el final de algo, sino el comienzo. El miércoles por la noche, mientras Johnson se preparaba para su última sesión de práctica con el señor Carter, antes del concierto, sonó su teléfono. Era el maestro de música llamando desde un número que Johnson no reconoció. «Johnson, tuve que salir de la escuela temprano hoy», explicó el señor Carter, su voz teñida de emoción. «¿Puedes reunirte conmigo en Riverside Music Shop en lugar del parque? Hay algo que necesito mostrarte». 45 minutos después, Johnson abrió la puerta de la pequeña tienda de música al otro lado de la ciudad. La tienda estaba repleta de instrumentos de todo tipo, partituras alineadas en las paredes y el olor a pulimento de madera y colofonia flotaba en el aire. El señor Carter estaba esperando cerca de la parte de atrás, hablando con un anciano que era dueño de la tienda. «Johnson, este es el señor Rossetti», los presentó el señor Carter. «Ha estado en el negocio de la música por más de 50 años». El señor Rossetti estudió a Johnson con ojos penetrantes. «Así que este es el joven del que me hablaste, Carter. El talento natural». Johnson se movió incómodo. «Todavía estoy aprendiendo, señor». «Todos seguimos aprendiendo, hijo», respondió el señor Rossetti con una sonrisa. «Incluso después de 50 años». El señor Carter llevó a Johnson a una pequeña oficina en la parte trasera de la tienda. «He estado investigando un poco», explicó, encendiendo un monitor de computadora. «Algo sobre tu musicalidad natural me recordó a otro estudiante que conocí una vez, alguien con habilidades intuitivas similares. En la pantalla había un video de lo que parecía ser un recital universitario. El sello de fecha mostró que era de hace casi 20 años. Llamé a algunos colegas en mi antigua escuela», continuó el señor Carter. «Me ayudaron a desenterrar esto de los archivos.
Presionó reproducir y un joven negro caminó hacia el escenario, con un violín en la mano. Incluso antes de que comenzara a tocar, Johnson sintió una sacudida de reconocimiento. Ese es mi padre», susurró. El señor Carter asintió. Michael Williams. Fue estudiante de música en Eastman durante un semestre antes de tener que abandonar por razones financieras. Observó la expresión atónita de Johnson. «No lo sabías». Johnson negó con la cabeza, incapaz de quitar los ojos de la pantalla. Sabía que tocaba un poco, pero no así. En el video, su padre comenzó a tocar una pieza clásica compleja, interpretada con habilidad técnica y profunda expresión emocional. El joven en la pantalla cerró los ojos mientras tocaba, balanceándose ligeramente con la música, su rostro mostrando la misma conexión con la música que el señor Carter había notado en Johnson. «Tu padre tenía un talento extraordinario», explicó el señor Carter. «Le ofrecieron una beca después de esta actuación, pero ya había decidido dejar la escuela. Tu madre estaba embarazada de ti y sintió que su responsabilidad era proporcionar un ingreso estable». Las lágrimas brotaron en los ojos de Johnson mientras veía a su padre tocar con habilidad y pasión que nunca había conocido. El parecido entre sus estilos de interpretación era inconfundible. El mismo fraseo intuitivo, la misma conexión emocional con la música. «No tenía idea», susurró Johnson. «Mamá nunca me dijo que fuera tan bueno». «Tal vez fue demasiado doloroso», sugirió el señor Carter suavemente. «Los sueños aplazados a menudo lo son». Cuando terminó el video, Johnson se sentó en silencio, procesando esta nueva conexión con su padre. «¿Por qué buscaste esto?», preguntó finalmente. «Porque tu musicalidad es demasiado natural para ser una coincidencia», respondió el señor Carter. «Cuando vi lo rápido que aprendiste, lo intuitivamente que entendiste el fraseo y el tono, sospeché que podría haber una herencia musical de la que podríamos aprovechar». El señor Rossetti, que había estado escuchando en silencio, habló. «Carter me dice que vas a tocar Meditation de Thais de Massenet mañana. Tu padre tocó esa pieza maravillosamente». «¿Lo hizo?», preguntó Johnson. «De hecho, y ahora entiendo por qué Carter te trajo aquí». El anciano desapareció en una habitación trasera y regresó llevando un estuche de violín, desgastado por la edad pero claramente bien mantenido. «Esto perteneció a tu padre», dijo. «Me lo vendió cuando los tiempos se pusieron difíciles, pero me hizo prometer que nunca se lo vendería a nadie más. Dijo que lo recompraría algún día cuando las cosas mejoraran». Colocó el estuche sobre la mesa y lo abrió. Dentro había un violín con un rico acabado ámbar, obviamente antiguo pero cuidado con amor. «No podría pagar», tartamudeó Johnson. «Ya es tuyo», dijo el señor Rossetti simplemente. «Tu padre lo pagó en su totalidad, solo en cuotas. Nunca cobré el último pago. Llegó una semana antes de que falleciera. He estado esperando el momento adecuado para devolverlo a tu familia». Johnson levantó cuidadosamente el instrumento de su estuche. Se sentía diferente del violín de Aisha, más pesado de alguna manera, más sustancial. «¿Puedo?», preguntó. Ante el asentimiento del señor Rossetti, Johnson colocó el violín debajo de su barbilla y pasó el arco sobre las cuerdas. El sonido que surgió fue rico y resonante, transmitiendo una profundidad que el violín de estudiante de Aisha no podía igualar. «Ese es un instrumento alemán de finales del siglo XIX», explicó el señor Rossetti. «Nada lujoso para los estándares profesionales, pero una artesanía sólida con un tono excelente. Tu padre podía hacerlo cantar como pocos otros que he escuchado». Johnson tocó algunos compases de la pieza de Massenet, y ambos hombres observaron en silencio, el señor Carter con satisfacción, el señor Rossetti con creciente asombro. «Es asombroso», dijo el dueño de la tienda cuando Johnson terminó. «El parecido en tu forma de tocar. Es como si el espíritu musical de tu padre viviera en ti». Esa noche, Johnson llevó el violín de su padre a casa, explicándole a su madre lo que había descubierto.
Se sentó en el sofá, agarrando un pañuelo mientras Johnson le mostraba el video que el señor Carter había encontrado. «No te conté todo sobre la música de tu padre», admitió. «Dolió demasiado. Lo renunció todo por nosotros, y siempre me sentí culpable de que nunca pudiera perseguir su sueño». «¿Por qué nunca tocó en casa?», preguntó Johnson. Su madre se secó los ojos. «Lo hizo, cuando eras muy pequeño. Pero después de un tiempo creo que se volvió demasiado doloroso para él. Un recordatorio de lo que pudo haber sido. Tocó el violín reverentemente. No tenía idea de que Otto todavía lo tuviera. El señor Rossetti dijo que papá todavía estaba haciendo pagos por él. Ella ya sintió. Eso suena como tu padre. Nunca se rindió con nada que realmente le importara. Le apretó la mano a Johnson. Al igual que su hijo. Johnson practicó hasta altas horas de la noche, olvidando temporalmente el dolor de espalda mientras se conectaba con el instrumento y el legado de su padre. Algo había cambiado. Lo que había comenzado como una respuesta a la humillación se había convertido en un puente hacia su pasado y, posiblemente, su futuro. Cuando finalmente dejó el violín a un lado para dormir, Johnson sintió una certeza que no había experimentado antes. La actuación de mañana ya no se trataba de la directora Stevens o de demostrar que alguien estaba equivocado. Se trataba de honrar a su padre y abrazar un don que no sabía que era su derecho de nacimiento. La mañana del concierto, Johnson llegó temprano a la escuela y encontró al señor Carter esperando afuera de la sala de música. «Tengo noticias», dijo el maestro, su expresión seria pero emocionada. «Un antiguo colega mío vendrá al concierto esta noche». «¿Está bien?», respondió Johnson, sin entender la importancia. «Dr. Marcus Williams», aclaró el señor Carter. «Es el director de música de la Eastman School of Music y uno de los violinistas más respetados del país. También está en la Junta Estatal de Educación». Los ojos de Johnson se abrieron. ¿Por qué vendría a un concierto de la escuela secundaria? «Porque lo llamé», dijo el señor Carter simplemente. «Le envié el video de práctica que grabamos ayer. Estaba impresionado, por decirlo menos, especialmente cuando le dije cuánto tiempo llevas tocando». «¿Me grabaste ayer?», preguntó Johnson sorprendido. «Con el permiso de tu madre. Espero que no te importe», agregó el señor Carter. «El doctor Williams y yo estudiamos juntos hace años. Siempre está buscando talentos excepcionales, particularmente de entornos subrepresentados». Johnson sintió una mezcla de emoción y terror. «Entonces, en lugar de simplemente avergonzarme frente a la escuela y la directora Stevens, ¿tengo que hacerlo frente a un músico famoso también?». El señor Carter se rió. «Esa no es la razón por la que lo invité, el doctor. Williams tiene conexiones e influencia que podrían abrirte puertas, si estás interesado en seguir la música más adelante». La idea fue tan inesperada que Johnson no supo cómo responder. Hasta hace 2 semanas, la música nunca había sido parte de sus planes o sueños. A lo largo del día, los nervios de Johnson aumentaron. El concierto estaba programado para las 7 p.m. y se había corrido la voz de que se esperaba algo inusual de su actuación. Algunos estudiantes ofrecieron ánimo, mientras que otros dejaron claro que solo venían a presenciar su humillación. Durante el 6º período, la directora Stevens hizo un anuncio por el intercomunicador. Un recordatorio de que el concierto de primavera de esta noche contará con actuaciones de nuestra banda y orquesta, así como un solo especial de Johnson Williams. La junta escolar estará presente, así que mostremos todos nuestro mejor comportamiento. Su tono contenía un dejo de advertencia que no se perdió en Johnson. Después de la escuela, Johnson fue al auditorio para una última práctica en el escenario. Para su sorpresa, un hombre negro alto y distinguido estaba de pie con el señor Carter cerca del piano. «Johnson, este es el doctor Marcus Williams», los presentó el señor Carter. El doctor Williams extendió su mano con una cálida sonrisa. «Es un placer conocerte, joven. David me ha contado bastante sobre tu notable progreso». «Gracias, señor».
respondió Johnson con nerviosismo. Pero solo he estado tocando durante 2 semanas. Realmente no soy... ¿2 semanas? Interrumpió el doctor Williams, mirando al señor Carter con incredulidad. Pensé que estabas exagerando. En absoluto, confirmó el señor Carter. Johnson tiene una facilidad natural extraordinaria para la música, y como resultado, corre por la familia. Brevemente, explicaron sobre el padre de Johnson y el violín que le había sido devuelto, el doctor. Williams asintió pensativo. La música tiene una manera de encontrar a sus legítimos herederos. A veces se salta una generación, a veces permanece inactiva, pero el verdadero talento siempre emerge eventualmente. Señaló el escenario. ¿Le importaría tocar un poco para mí antes de que llegue el público? Johnson respiró hondo, colocó el violín de su padre y comenzó a tocar la pieza de Massenet. A pesar de su nerviosismo, la música fluyó de manera más natural que nunca. El rico tono del viejo violín llenó el auditorio con una belleza inquietante. Cuando terminó, el doctor Williams se quedó en silencio por un momento. «Eso fue notable», dijo finalmente. «Hay problemas técnicos, por supuesto. Eso es de esperar con tan poco entrenamiento, pero la musicalidad, la conexión emocional...» Se volvió hacia el señor Carter. Tenías razón al llamarme. Fueron interrumpidos por el sonido de las puertas del auditorio abriéndose. La directora Verónica Stevens entró, seguida por la señora Reynolds. Ambas mujeres se detuvieron en seco cuando los vieron a los tres en el escenario. «Señor Carter, se supone que el auditorio debe estar cerrado hasta las 6 p.m. para la configuración», dijo la directora Stevens bruscamente. Luego notó al doctor Williams. «Lo siento, creo que no nos han presentado». «Doctor Marcus Williams», respondió, dando un paso adelante para estrechar su mano. «Eastman School of Music. Soy un viejo amigo de David y me invitó a asistir al concierto de esta noche». La expresión de la directora Stevens cambió instantáneamente a una de encanto practicado. «Doctor Williams, qué honor tenerlo en Westridge. No sabía que vendría». Le dirigió al señor Carter una mirada que prometía futuras consecuencias. «Fue una decisión de última hora», explicó el doctor Doctor Williams suavemente. «David me contó sobre un joven violinista prometedor en su cuerpo estudiantil, y quería escucharlo por mí mismo». La sonrisa de la directora Stevens vaciló ligeramente. «Ya veo. Bueno, me temo que el señor Williams apenas ha comenzado sus estudios musicales. No me gustaría que formara juicios prematuros basados en lo que es esencialmente un ejercicio disciplinario». «¿Disciplinario?». El doctor Williams arqueó una ceja. «Un malentendido», interrumpió rápidamente el señor Carter. «Johnson necesitaba una oportunidad para mostrar sus talentos y la directora Stevens gentilmente proporcionó uno». La señora Reynolds dejó escapar una pequeña risa burlona que no pasó desapercibida para el doctor Williams. «Bueno, espero la actuación», dijo el doctor Williams, su tono agradable pero sus ojos astutos, mientras se movían entre la directora Stevens y Johnson. «En mi experiencia, el verdadero talento a menudo emerge de lugares inesperados. De hecho», la directora Stevens respondió con rigidez. «Ahora, si nos disculpa, necesitamos preparar el auditorio. Johnson, tal vez deberías descansar antes de tu actuación. No querríamos que te esforzaras demasiado». El desprecio en su tono era claro. Mientras Johnson empacaba su violín, escuchó a la directora Stevens hablar con urgencia a la señora Reynolds. «Averigüe quién es este doctor Williams y cuál podría ser su conexión con la Junta Estatal de Educación», susurró, «y asegúrese de que toda la documentación de los problemas disciplinarios de Johnson esté en orden, por si acaso». Johnson salió del auditorio con una mezcla de nerviosismo y un nuevo e inesperado sentimiento: esperanza. Por primera vez, sintió que la noche podría no terminar en la humillación que la directora Stevens había planeado. A las 6:30 p.m., el auditorio de Westridge High School se estaba llenando.
Johnson miró a través de las cortinas desde el backstage y vio más personas de las que jamás habían asistido a un concierto escolar. Se había corrido la voz sobre su actuación de castigo, y parecía que todos querían presenciar un desastre o un milagro. Vio a su madre en la tercera fila, vestida con su mejor atuendo a pesar de venir directamente de su turno en el hospital. A su lado estaba sentada Aisha, quien le levantó el pulgar cuando lo vio. En la primera fila, los miembros de la junta escolar charlaban con la directora Stevens, quien estaba señalando varias características del auditorio recientemente renovado. El Dr. Williams había tomado asiento cerca de la parte de atrás, observando todo con tranquilo interés. Johnson notó a la directora Stevens mirar nerviosamente en su dirección varias veces. «¿Cómo te sientes?», preguntó el señor Carter, uniéndose a Johnson en el backstage. «Aterrado», admitió Johnson. «Hay tanta gente». «Concéntrate en la música, no en el público», aconsejó el señor Carter. «Recuerda lo que discutimos. Toca desde tu corazón, no desde tu miedo». La parte de la orquesta del concierto transcurrió sin problemas. Johnson observó desde el backstage mientras sus compañeros de escuela interpretaban piezas que habían practicado durante meses. Finalmente, la directora Stevens se acercó al micrófono para la presentación que Johnson había estado temiendo. «Para nuestra actuación final de esta noche, tenemos un solo especial», anunció, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «Como algunos de ustedes saben, Johnson Williams tocará el violín para nosotros. Esta actuación es parte del enfoque disciplinario alternativo de nuestra escuela, que anima a los estudiantes a desarrollar nuevas habilidades en lugar de cumplir con la detención tradicional». Murmullos ondearon a través del público. Johnson vio que la expresión de su madre se endurecía. «Si bien no espero el perfeccionamiento de nuestros estudiantes de música regulares», continuó la directora Stevens, «espero que todos apoyen este experimento educativo». Mientras se alejaba del micrófono, el Dr. Williams se levantó de su asiento. «Si pudiera agregar algo», gritó, su voz profunda transmitiendo autoridad que hizo que la directora Stevens se congelara a la mitad del paso. «Por supuesto, Dr. Williams», respondió, incapaz de rechazar a un invitado tan distinguido. Williams se acercó al escenario. «Para aquellos que no me conocen, soy el Dr. Marcus Williams, de la Eastman School of Music. Vine esta noche específicamente para escuchar a Johnson Williams tocar». Si bien la directora Stevens tiene razón en que Johnson solo ha comenzado recientemente su formación musical formal, creo que es importante señalar que el talento musical a menudo existe independientemente de la educación formal. A veces, el mayor regalo que un educador puede ofrecer es simplemente reconocer el potencial que ya existe dentro de un estudiante. El comentario señalado no se perdió en nadie. La sonrisa de la directora Stevens se volvió frágil cuando regresó a su asiento. «Johnson Williams», anunció el Dr. Williams, tocando Meditation de Thais de Massenet. Con el corazón latiendo con fuerza, Johnson caminó hacia el escenario, llevando el violín de su padre. El auditorio quedó en silencio mientras se colocaba bajo el foco. Por un momento, el pánico amenazó con abrumarlo. Su espalda palpitaba, sus manos temblaban y el mar de rostros ante él se difuminó. Luego vislumbró a su madre, cuyos ojos brillaban con lágrimas y orgullo. A su lado, Aisha asintió con ánimo. Detrás de ellos, notó que varios estudiantes de la clase de la señora Reynolds, los que habían presenciado su humillación, miraban con rostros expectantes. Johnson cerró los ojos, respiró hondo y levantó el violín hasta su barbilla. Pensó en su padre, en el legado que nunca supo que llevaba, en la música que de alguna manera vivía en su sangre a pesar de años de silencio. Las primeras notas llenaron el auditorio, tímidas al principio, luego ganando confianza mientras Johnson se perdía en la música. Las imperfecciones técnicas sobre las que el señor Carter había advertido estaban allí, pero fueron eclipsadas por algo más poderoso.
la emoción cruda y la musicalidad natural que no se podían enseñar. Mientras Johnson tocaba, el público se sentó transfigurado. Incluso la compostura practicada de la directora Stevens se deslizó. Su expresión cambió de una expectativa engreída de fracaso a incredulidad y luego algo parecido a la alarma. En medio de la pieza, las puertas del auditorio se abrieron y un oficial de policía uniformado entró, acompañado por una mujer en un traje de negocios que escaneó la sala antes de ver a la directora Stevens. Se abrieron paso por el pasillo y se detuvieron para susurrarle algo al Dr. Williams, quien asintió sombríamente. Johnson, perdido en la música, no notó nada de esto. Tocó las notas finales de la pieza con los ojos aún cerrados, el violín cantando con una voz que parecía venir de alguna parte más allá de él, tal vez de su padre, tal vez de una fuente más profunda de memoria heredada. Cuando bajó el arco, el silencio duró solo un instante antes de que el auditorio estallara en aplausos. Johnson abrió los ojos y vio a todo el público de pie. Estudiantes, padres, maestros, incluso los miembros de la junta escolar, el doctor. Williams fue el primero en alcanzarlo cuando salía del escenario, estrechando su mano calurosamente. «Extraordinario», dijo. «Con la formación adecuada, podrías...» Fue interrumpido por la directora Stevens, quien se abrió paso entre la multitud que se reunía alrededor de Johnson. «Una actuación sorprendente», dijo con rigidez. Aunque, por supuesto, con más disciplina e instrucción adecuada. «Directora Stevens», interrumpió la mujer en el traje de negocios, dando un paso adelante con el oficial de policía a su lado. «Soy la detective Sarah Chin de la Unidad de Víctimas Especiales del Condado, y este es el oficial Taylor de la División de Recursos Escolares. Necesitamos hablar con usted de inmediato sobre las denuncias de abuso físico contra un estudiante». El color se drenó del rostro de la directora Stevens. «No sé de qué estás hablando. Este no es el momento ni el lugar. Tenemos evidencia en video», declaró la detective Chin rotundamente. «De la cámara de seguridad en el aula de la señora Reynolds mostrando su asalto a Johnson Williams la semana pasada». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Johnson se quedó congelado, con el violín todavía en su mano. «Eso es imposible», tartamudeó la directora Stevens. «Esas cámaras no están... Quiero decir, no hay...» «Las cámaras se instalaron el mes pasado como parte de la actualización de seguridad», interrumpió uno de los miembros de la junta escolar. «Las imágenes se archivan automáticamente durante 30 días. La señora Reynolds se abrió paso entre la multitud, su rostro contorsionado por la ira. «Esto es ridículo. El niño estaba causando disturbios y simplemente...» Lo empujó sobre una silla rota con la fuerza suficiente para causar una herida punzante en su espalda. Terminó la detective Chin por ella. «También tenemos el informe médico del hospital». Johnson miró a su madre confundido. Ella no lo había llevado a ningún hospital. «Lo informé», dijo el señor Carter en voz baja a Johnson. «Después de que me mostraras tu herida ayer, no pude quedarme de brazos cruzados y dejar que continuara». El Dr. Williams dio un paso adelante. «Como miembro de la Junta Estatal de Educación, solicité una investigación inmediata cuando David se comunicó conmigo con sus inquietudes. La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad». El rostro de la directora Stevens se endureció cuando se dio cuenta de la trampa en la que había caído. Johnson Williams ha sido un problema disciplinario desde que llegó a esta escuela. La señora Reynolds simplemente estaba manteniendo el orden en el aula. Y este concierto fue un intento de proporcionar una corrección constructiva en lugar de medidas punitivas. «¿Humillándolo públicamente?», preguntó el Dr. Williams. «¿Preparándolo para el fracaso? Eso no es educación, señorita Stevens. Eso es abuso de poder». El presidente de la junta escolar se acercó, su expresión grave. «Directora Stevens, señora Reynolds, creo que sería mejor que ambas vinieran con nosotros para discutir este asunto en privado. A la luz de estas acusaciones, ambas están suspendidas en espera de una investigación completa».
Mientras la directora Stevens y la señora Reynolds eran escoltadas fuera del auditorio, Johnson se encontró rodeado de compañeros de clase que le ofrecían felicitaciones por su actuación. Su madre lo envolvió en un fuerte abrazo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Tu padre también lo estaría». El doctor Williams esperó pacientemente hasta que la conmoción inmediata se calmó antes de acercarse a Johnson nuevamente. «¿Ese violín perteneció a tu padre?», preguntó. Johnson asintió. «Sí, señor. Lo recuperé ayer». El doctor Williams sonrió. «Pensé que lo reconocía. Michael Williams estuvo en mi seminario de primer año en Eastman antes de tener que irse. Siempre me pregunté qué le había pasado». Colocó una mano sobre el hombro de Johnson. «Su talento vive en ti, quizás incluso más fuerte. Si estás interesado, me gustaría discutir las oportunidades de becas para nuestro programa de verano». Cuando la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asentarse, Johnson miró a su alrededor al auditorio transformado. Lo que había sido concebido como su humillación pública se había convertido en algo completamente diferente. Reivindicación, una celebración y posiblemente el comienzo de un nuevo camino que nunca había imaginado para sí mismo. Las noticias de lo que había sucedido en el concierto de primavera se extendieron por Westridge High School como la pólvora. Para el lunes por la mañana, todos sabían sobre las suspensiones de la directora Stevens y la señora Reynolds, la investigación policial y el inesperado talento musical de Johnson. La junta escolar nombró a una directora interina, la doctora Eleanor Gaines, una educadora jubilada conocida por su estilo de liderazgo progresista. Su primer acto oficial fue convocar una asamblea para abordar la situación directamente. Lo que le sucedió a Johnson Williams representa un fracaso de nuestro sistema educativo, les dijo al auditorio en silencio. Cuando aquellos a quienes se les confía nutrir las mentes jóvenes, en cambio, abusan de su autoridad, todos sufrimos. Este incidente ha revelado serios problemas dentro de nuestra cultura escolar que deben abordarse. Johnson se sentó en la parte de atrás de la asamblea, todavía incómodo con la atención. Estudiantes con los que nunca había hablado antes ahora le sonreían y lo saludaban con la mano. Los maestros que lo habían ignorado anteriormente, de repente encontraron tiempo para preguntar sobre sus intereses y aspiraciones. «Es extraño», le confió a Aisha durante el almuerzo. «La semana pasada era invisible. Ahora todos quieren ser mi amigo». «A la gente le gusta estar asociada con el éxito», respondió Aisha con pragmatismo. «Pero los verdaderos amigos están ahí, antes de que el foco te encuentre». Le dio un codazo en el hombro suavemente. «Hablando de eso, ¿de verdad vas a ese programa de verano en Eastman?». Johnson asintió. «El doctor Williams llamó a mamá ayer. Están ofreciendo una beca completa, incluyendo alojamiento y comida. Dice que con entrenamiento intensivo podría estar listo para audicionar para la división preparatoria de la escuela en el otoño». «Eso es increíble», dijo Aisha, su voz teñida de felicidad y tristeza. «Te voy a extrañar este verano». «Es solo por 6 semanas», le aseguró Johnson. «Y el doctor Williams dice que tú también deberías postular. Tu técnica es mucho mejor que la mía». La conversación fue interrumpida por el señor Carter, quien se acercó a su mesa con una sonrisa. «Johnson, ¿tienes un minuto? Hay alguien a quien me gustaría que conocieras». En la sala de música, una joven con una cámara estaba esperando. «Esta es Lena Parker del Tribune», los presentó el señor Carter. «Está haciendo una historia sobre la educación artística en escuelas desatendidas, y le gustaría entrevistarte sobre tu experiencia». «¿A mí?», preguntó Johnson sorprendido. «Pero apenas he empezado a tocar». «Por eso mismo tu historia es tan convincente», explicó Lena. «Destaca cuántos estudiantes talentosos podrían nunca descubrir sus dones sin el acceso y el estímulo adecuados». La entrevista duró casi 1 hora, con Johnson tratando torpemente de explicar su repentina inmersión en la música
y su inesperada conexión con el legado de su padre. ¿Estarías dispuesto a tocar algo para nosotros?, preguntó Lena cuando terminaron de hablar. Realmente mejoraría el artículo tener un componente de video en línea. A regañadientes, Johnson accedió. Mientras tocaba una parte de la pieza de Massenet, ahora más pulida después de otra semana de práctica, Lena lo grabó en su teléfono. El señor Carter observó con silencioso orgullo. «Eso fue hermoso», dijo Lena cuando terminó. «Una última pregunta. ¿Qué le dirías a otros estudiantes que podrían tener talentos sin descubrir?» Johnson pensó por un momento. «Yo diría que a veces lo que está destinado para ti te encuentra, incluso cuando otros intentan usarlo en tu contra, y nunca es demasiado tarde para descubrir algo nuevo sobre ti mismo». 3 días después, el Tribune publicó el artículo «Talento oculto. Cómo una acción disciplinaria reveló al prodigio musical». El video adjunto se volvió viral rápidamente, extendiéndose mucho más allá de la comunidad local. Al final de la semana, Johnson había recibido mensajes de educadores musicales de todo el país ofreciendo aliento y apoyo. El Dr. Williams volvió a llamar, esta vez con noticias aún más emocionantes. «Johnson, la división preparatoria de Eastman quiere que actúes en su muestra de primavera. Es inusual para un estudiante preadmisión, pero tu historia ha capturado mucha atención. Sería una oportunidad para actuar en un escenario profesional con una acústica adecuada». «No sé si estoy listo para eso», dijo Johnson honestamente. «Lo estás», le aseguró el Dr. Williams, «y esta vez tocarás para personas que quieren celebrar tu talento, no explotarlo». El día de la muestra, Johnson estaba detrás del escenario en el Kilbourne Hall de Eastman, escuchando las actuaciones pulidas de estudiantes que habían estado tocando durante años. Su madre y el señor Carter estaban sentados en el público, habiendo conducido 3 horas para estar allí. Incluso Aisha había venido, perdiéndose un día de escuela con la bendición de sus padres. Cuando el anunciador dijo su nombre, Johnson caminó hacia el escenario con el violín de su padre. El salón era más grande y elegante que el auditorio de su escuela, con una asa acústica perfecta que amplificaría cada nota y cada error. Se colocó bajo el foco, sintiendo el peso de la expectativa. Pero a diferencia del concierto de la escuela, no había miedo ahora, ni humillación acechando. En cambio, mientras Johnson cerraba los ojos y comenzaba a tocar, solo había la música, la conexión con su padre, con una herencia que apenas comenzaba a explorar y con un futuro repentinamente rico en posibilidades. La pieza que tocó todavía era Meditation, pero había evolucionado en las semanas desde el concierto de la escuela. Bajo la guía del Dr. Williams, Johnson había refinado su técnica mientras preservaba la expresividad natural que había hecho que su forma de tocar fuera especial desde el principio. Cuando la nota final se desvaneció en silencio, el aplauso fue inmediato y atronador. Johnson abrió los ojos y vio al público de pie, no por sorpresa o asombro esta vez, sino por la genuina apreciación de su talento. Mientras hacía su reverencia, Johnson vislumbró a su madre secándose las lágrimas, al señor Carter aplaudiendo con orgullo y a Aisha saltando arriba y abajo con entusiasmo. Pero lo más sorprendente fue darse cuenta de que sus propios ojos estaban húmedos, no por dolor o humillación, sino por la pura alegría de encontrar su voz a través de la música. 3 meses después del concierto de primavera que lo cambió todo, Johnson se sentó en la parte de atrás del Palacio de Justicia del Condado, observando cómo la directora Veronica Stevens y la señora Reynolds enfrentaban las consecuencias de sus acciones. La investigación de la Junta Escolar había descubierto no solo el incidente con Johnson, sino un patrón de comportamiento discriminatorio dirigido a estudiantes minoritarios. Este caso representa una violación fundamental de la confianza depositada en los educadores, declaró el fiscal. Estos estudiantes vinieron a la escuela esperando orientación y apoyo, en cambio, recibieron humillación y abuso físico.
La directora Stevens se sentó con rostro de piedra en la mesa de los acusados, mientras que la señora Reynolds parecía estar luchando por contener las lágrimas. Ninguna de las dos miraría en dirección a Johnson. Después de la audiencia, que resultó en libertad condicional y la revocación permanente de sus licencias de enseñanza, Johnson salió para encontrar a los reporteros esperando. Se negó a comentar, todavía incómodo con su nueva visibilidad. «No les debes nada», dijo su madre mientras caminaban hacia el coche. «Tu historia es tuya para contar o mantenerla en privado, como elijas». Johnson asintió, agradecido por su protección. «No quiero ser conocido solo como el chico que fue abusado, o incluso como el chico que aprendió a tocar el violín en 2 semanas. Hay más en mí que eso». «Siempre lo hubo», respondió ella suavemente. Simplemente tomó las circunstancias correctas para que otros lo vieran. Los cambios en Westridge High School habían sido rápidos y significativos. La doctora Gaines, inicialmente nombrada como directora interina, había aceptado el puesto permanentemente. Bajo su liderazgo, la escuela había implementado políticas integrales contra la discriminación y ampliado sus programas de artes con nuevas asociaciones comunitarias. El señor Carter había sido nombrado jefe del departamento de música, con mayor financiación para instrumentos y becas. Una de sus primeras acciones fue establecer un programa de mentores, emparejando a estudiantes de música experimentados con principiantes de entornos subrepresentados. El verano de Johnson en Eastman había transformado su forma de tocar. 6 semanas de entrenamiento intensivo se habían construido sobre su talento natural, dándole habilidades técnicas para igualar su musicalidad intuitiva. El doctor Williams había tomado un interés personal en su desarrollo, a menudo quedándose después de horas para trabajar con él en pasajes particularmente desafiantes. «Tu padre tenía la misma determinación», le había dicho el doctor Williams una noche. Practicaba hasta que sus dedos sangraban, luego los envolvía en cinta adhesiva y seguía adelante. «¿Por qué lo dejó?», había preguntado Johnson. El doctor Williams había considerado cuidadosamente la pregunta. Algunos dirían que las circunstancias lo obligaron a elegir entre su sueño y sus responsabilidades, pero conociendo a Michael, creo que encontró un sueño diferente. «Tú y tu madre». Redirigió su pasión, no la abandonó. Ahora, mientras Johnson se preparaba para comenzar sus estudios formales en la división preparatoria de Eastman, mientras continuaba su educación secundaria regular, entendía lo que quería decir el doctor Williams. El violín se había convertido en algo más que un simple instrumento para él. Era una conexión con su padre, una voz para las emociones que antes había mantenido ocultas y un camino hacia un futuro que apenas comenzaba a imaginar. El artículo final del Tribune sobre el caso se publicó con el titular: «Justicia servida. Los educadores rinden cuentas mientras el estudiante de música florece». Incluía una foto de Johnson actuando en la Eastman Showcase, completamente absorto en la música, su rostro mostrando la misma expresión que el de su padre en ese viejo video del recital universitario. «A veces», le dijo Johnson al reportero en su único comentario, «lo que comienza como alguien que intenta lastimarte se convierte en lo que te libera». Mientras practicaba hasta altas horas de la noche, preparándose para su primer recital formal como estudiante de Eastman, Johnson a menudo pensaba en lo diferente que podrían haber resultado las cosas. Si la directora Stevens no hubiera intentado humillarlo con el violín, si el señor Carter no hubiera reconocido su potencial, si su padre no hubiera dejado un legado de música que de alguna manera encontró su camino en las manos de Johnson exactamente cuando más lo necesitaba. El camino que había comenzado con dolor y humillación había llevado a la curación y al descubrimiento. El instrumento que le habían impuesto como una broma se había convertido en su voz, y las personas que habían tratado de romper su espíritu, en cambio, habían revelado su fuerza. Johnson Williams colocó el violín de su padre debajo de su barbilla, cerró los ojos y comenzó a tocar, no para la directora Stevens, o el público en Eastman, o incluso para sus maestros. Tocó para sí mismo y para su padre,
y para toda la música que había estado esperando dentro de él, lista para emerger cuando el momento fuera el adecuado. Esta historia me recordó que, a veces, las cosas destinadas a quebrantarnos son las mismas que revelan quiénes somos realmente. Johnson no solo tocó música, sino que encontró su voz, su fuerza y su legado. Es una lección para todos nosotros. Nunca subestimemos el potencial silencioso. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para que nunca te pierdas otro viaje poderoso. Y házmelo saber en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Johnson?